Jóvenes, un gusto de saludarlos. En esta ocasión vamos a resolver la pregunta número 3 que se muestra a continuación y dice: se muestra en la gráfica el área del triángulo ABC, que es igual a 42 unidades. Los puntos D y E dividen al lado AB en tres segmentos de igual longitud. Así también F y G dividen a AC en tres segmentos de igual longitud. CD interseca a BF y BG en el punto P y Q respectivamente. ¿Cuál es el área del cuadrilátero EMPD? Se nos pidan esta área, ¿no? En un primer momento, el tema que vamos a resolver, a desarrollar es áreas, ¿no? Las relaciones de un triángulo y las áreas. Entonces, para ello tenemos que recordar una propiedad. Dado un triángulo, digamos que a este triángulo ABC se le divide al lado AB en tres segmentos, en la cual el segmento AD vale K, el segmento DE vale 2K y el segmento EB vale 3K. Entonces, cuando tenemos esa relación o alguna relación de estos lados, los triángulos que se forman respecto al vértice C, también las áreas tienen cierta relación a estos lados. Por ejemplo, si el área de este triangulito sombreado de amarillo es S y a S se lo pone K, entonces a este lado D, que es 2K, se le va a poner un área proporcionalmente, ¿no? Si acá es S, entonces acá el área sería 2S, ¿no? Ahora, acá de la misma manera, si es 3K, el área sería 3S, ¿no? Esa propiedad vamos a aplicar para desarrollar este conjunto. Ahora, nos muestra este triángulo, ¿sí? Entonces, sabemos como dato que el área total es 42 unidades cuadradas, ¿sí? Entonces, si el lado AB queda dividido en tres segmentos iguales, digamos en BD y en BD, DE y EA, en la cual estos segmentos son iguales, por lo tanto, si a cuadradito se le pone un área, ¿no? Esta área que está acá, se le pone un área, digamos S, automáticamente, por ser igual este segmento de E, el área que se va a formar también vendría a ser S. De igual manera, para el lado EA, el triángulo que formamos respecto al vértice C va a tener un área equivalente, ¿no?, a S. Entonces, si nosotros sumamos S más S más S, nos debería dar el área total que ya tenemos como dato, que sería 42 unidades cuadradas. Entonces, haciendo operaciones básicas, el área que hemos encontrado acá, el área S vendría a ser 14 unidades cuadradas, ¿no? Ahora, haciendo un análisis para el lado AC, y de igual manera, si AF le ponemos puntito y el triángulo ABF sombreamos y a esa área, digamos, le llamamos A, entonces si FG es igual a AF, el área que vamos a formar respecto al vértice B también debe ser congruente, debe ser semejante, ¿no?, en área. Si el área es A, acá también debería ser A. Y de igual manera para el triángulo GBC, el triángulo que se forma debe ser A por la propiedad que ya vimos. Entonces acá, análogamente al anterior, A vendría a ser igual 14 unidades cuadradas, ¿no? Eso vamos a tener muy en cuenta para resolver. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es unir el vértice A con el punto P
y el punto P con el punto E, de la siguiente forma, ¿no? Entonces mira, si a cuadradito, si en el triángulo DPB, si al área de ese triangulito le llamamos X y a X se pone en un lado un segmento BD, si D es igual a este segmento, entonces el área también va a ser igual para el segmento EA. Respecto al punto P del triángulo, el área que se va a formar va a ser igual, ¿no? Ahora, para la otra parte, si unimos P con G y queremos hallar el área APF, ¿ya? Y si esa área, digamos, le llamamos Y, si a bolita se le pone Y, el área que se forma por esta parte respecto al vértice P también debe ser Y, ¿no? De igual manera para esta parte. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aprovechar la suma de las pequeñas áreas, ¿no? Sabiendo que toda esta parte suma 14 unidades. Para este lado, por ejemplo, va a sumar 14 para esta parte y 14 respecto al segmento de E, ¿no? Que sería 28. Entonces, aprovechamos eso, ¿no? Entonces sumamos X más X más X más el área Y debe ser igual a 14 unidades. Entonces acá despejando Y quedaría 14 menos X más X más X, 3X, ¿no? Lo dejamos por un momento. Ahora para el otro lado sumamos X más X más Y más Y más Y y más Y. Todo debe ser 28, ¿no? El doble. Entonces de acá despejando y sumando, ¿no? Operando X más X, 2X más 3Y igual a 28, ¿no? Ahora sabemos que Y es 14 menos 3X, reemplazamos acá. Entonces más 3 por 14 menos 3X igual a 28. Haciendo operaciones básicas quedaría 3 por 3X, 9X negativo, más 2 sería menos 7X igual a 28 menos 3 por 14, que vendría a ser 42, ¿no? Entonces, despejando acá X, queda 2 unidades. Es decir, el área que hemos hallado vale 2 unidades. Esta pequeñita parte, triangulito PDB o DBP, vale 2 unidades. Ahora, vamos a hacer otra sección. Vamos a seccionar otra parte. Vamos a unir AM y MD de tal forma que crear nuevamente pequeñas áreas, ¿no? Digamos, si a esta área, si a este segmento BD se le pone un área S respecto a este punto, este triángulo, nuevamente DE tiene que ser igual, ¿no? Tiene que contener igual área, al igual que EA, ¿no? Ahora, para la otra parte igual, si a bolita se le pone un área W respecto a este punto M, a esta bolita también se le pone un área W, ¿no? Igual para este lado, ¿no? Nuevamente, aprovechando que todo vale 14, sería, sumamos, ¿no? S más S más S más W, todo vendría a ser 14. Para este lado, igual, sería S más W, el área W más esta área W, todo debe sumar 14. Mira, y resulta que 14 igual a 14, entonces lo único que nos queda es igualar, ¿no? Sería entonces S más W más W más W tiene que ser igual a 3S más W, ¿no? Entonces, operando acá, sería 3W menos W sería 2W, 3S menos S sería S. Resulta entonces que W es igual a S. Entonces, esto reemplazamos acá, ¿no? Sería S más S, que sería 2S, más 2W vendría a ser 14.
Entonces acá, sacando mitad a todos, quedaría que W más S o S más W es 7 unidades. Entonces S más W equivale a 7 unidades cuadradas. Entonces, sabiendo ello y conociendo también que esta pequeña área vale 2 unidades, como muestra acá, entonces lo que nos queda es hallar el área sombreada, ¿no? El área EMP de este trapecio cuadrilátero, ¿no? Por datos sabemos que todo suma 14 nuevamente. Entonces sumamos, ¿no? 2 más el área buscada más S más W, todo debe sumar 14. Conocemos este dato, ¿no? Que viene a ser 7 unidades. Todo va a ser igual a 14 menos 2, ¿no? Que sería entonces 12. Este 7 pasa a restar. Entonces el área buscada sería 5 unidades cuadradas. La respuesta entonces vendría a ser